Vas manejando normal, el auto responde, el motor suena parejo. Y de pronto, miras el tablero y la aguja está clavada en cero. O peor, se queda congelada en una velocidad cualquiera, como si el coche estuviera detenido en el tiempo. Y ahí aparece la búsqueda que te trajo hasta aquí. No funciona el velocímetro en Kia K3. Lo inquietante no es solo no saber a qué velocidad vas, es la duda que viene detrás. Si el tablero no se entera de la velocidad, ¿qué más está dejando de enterarse? ¿Es un sensor barato? ¿Un cable suelto? ¿O un problema de red y módulos que se vuelve una pesadilla? Lo primero es entender algo que casi nadie explica bien. El velocímetro no mide la velocidad por sí mismo. No es un reloj independiente. Es una pantalla que depende de una señal. Y esa señal puede venir de distintos lugares según el diseño del auto. A veces de un sensor de velocidad en la transmisión. Muchas veces del sistema ABS a través de los sensores de rueda. Y casi siempre viaja por una red interna del vehículo antes de llegar al cuadro de instrumentos. Por eso dos fallas totalmente distintas pueden verse idénticas para ti. Aguja en cero. Y por eso también hay gente que cambia el tablero completo y el problema sigue igual. Antes de tocar nada, conviene describir el síntoma con precisión, porque ahí se esconde la pista. Si la aguja no marca, pero el odómetro sigue sumando kilómetros, eso sugiere una cosa. Si la aguja no marca y el odómetro también se queda muerto, sugiere otra. Si además se encienden luces de ABS o control de estabilidad, la historia cambia otra vez. Incluso el control crucero, si tu versión lo trae, puede dejar de funcionar cuando el auto pierde la señal de velocidad. Imagina tres escenarios típicos. En el primero, el velocímetro cae a cero y el odómetro deja de contar. A veces también notas que la pantalla del tablero se reinicia o parpadea, o que otras agujas hacen cosas raras. Eso huele más a alimentación eléctrica del tablero, a un fusible, a una mala masa, o a un problema de comunicación que deja al cuadro sin datos. En el segundo escenario, el velocímetro falla y al mismo tiempo se prende ABS o ESP. O sientes que el ABS ya no actúa igual en una frenada fuerte, ahí el sospechoso principal suele ser un sensor de rueda, su cableado o el propio módulo ABS. En el tercero, el velocímetro falla de forma intermitente. Solo cuando llueve, cuando lavas el auto, cuando pasas un bache, cuando hace mucho calor, o después de un rato de manejo. Eso casi siempre apunta a un conector con humedad, un cable lastimado que hace falso contacto con vibración, o un sensor que está al límite y a veces entrega señal y a veces no. Ahora, la pregunta que de verdad importa. ¿Es seguro seguir conduciendo? Legalmente depende de tu país, pero en la práctica manejar sin velocímetro te deja ciego para respetar límites y te expone a multas, y a un riesgo real de exceso de velocidad sin darte cuenta. Y si la causa está relacionada con ABS-ESP, el riesgo no es solo no ver la velocidad. Es que el auto puede perder ayudas de frenado y estabilidad. No significa que el coche no frene, pero sí que puede frenar peor o comportarse distinto en una emergencia. Si además notas luces de ABS-ESP encendidas, o el pedal se siente raro, o el auto hace cosas extrañas, lo sensato es reducir al mínimo el uso y priorizar el diagnóstico. Vamos a lo útil. Una ruta de diagnóstico ordenada, sin herramientas raras, para no gastar de más. Porque cuando no funciona el velocímetro en Kia K3, el error más caro es empezar por lo más visible. ¿Cambio el tablero y listo? No. Primero hay que confirmar si el tablero está recibiendo señal de velocidad o si el problema está antes. Empieza por lo básico, aunque suene demasiado simple. Fusibles, sí, fusibles. Mucha gente los ignora porque el tablero enciende. Entonces no es eso. Pero el tablero puede encender y aún así perder una línea de alimentación o un circuito específico que afecta lectura o comunicación. Revisa la caja de fusibles interior y la del compartimento del motor. No necesitas saber de memoria cuál es cuál. Lo importante es buscar fusibles relacionados con meter, cluster, ABS, EQ, IG, ACC. Si encuentras uno quemado, no lo reemplaces y ya. Pregúntate por qué se quemó. Un fusible que se quema puede ser un corto intermitente en un arnés, humedad en un conector o un componente que está fallando. Si lo cambias y vuelve a quemarse, ahí ya no es mala suerte. Es una pista. Segundo paso. Batería y voltaje. Un voltaje bajo o una batería en mal estado puede provocar comportamientos raros en módulos y en el tablero, sobre todo al arrancar o con cargas eléctricas. No hace falta inventar números exactos. La idea es simple.
Si al dar contacto las luces bajan mucho, si el arranque se siente pesado, si el tablero se reinicia, si el problema aparece cuando prendes aire acondicionado, desempañador o luces, sospecha de alimentación. Una revisión rápida con multímetro o en un taller te puede ahorrar horas de persecución de fantasmas. Tercer paso. Observa el patrón. ¿Falla siempre o solo a veces? Si es intermitente, intenta relacionarlo con algo. Lluvia, lavado, charcos, calor, vibración, baches, giros cerrados. Si falla al girar, puede ser un cable de sensor de rueda que se estira o roza. Si falla con lluvia, puede ser humedad en un conector cerca de la rueda o en el arnés del ABS. Si falla con calor, puede ser un componente electrónico que se abre con temperatura o una soldadura fatigada en el tablero, aunque eso ya es un terreno más de especialista. Cuarto paso. Inspección visual en las ruedas. Porque en muchos autos la velocidad que ve el tablero nace en los sensores ABS. Sin desmontar medio coche, puedes hacer una revisión razonable. Mira detrás de cada rueda. Localiza el cable del sensor que entra al conjunto del freno o al muñón. Busca cortes, rozaduras, partes aplastadas, cables tensos, grapas rotas que dejan el cable colgando y rozando con la llanta. Revisa el conector. Que esté firme, sin verdín, sin humedad evidente. Si ves suciedad o barro acumulado, una limpieza cuidadosa ayuda, pero sin arrancar cables ni forzar conectores. Y ojo con un detalle. En algunos casos se acumulan limaduras metálicas o suciedad cerca del sensor o del anillo reluctor, y eso degrada la lectura. No siempre es se ensució y ya, pero sí puede ser el empujón que hace que un sensor viejo empiece a fallar. Quinto paso. Escucha lo que el auto te está diciendo con las luces del tablero. Si se enciende ABS o control de estabilidad al mismo tiempo que muere el velocímetro, no lo trates como dos problemas separados. Es muy probable que sea uno solo. El sistema que calcula velocidad está perdiendo una señal de rueda. En cambio, si no hay ninguna luz de ABS-ESP y solo muere el velocímetro, la balanza se mueve hacia tablero. Señal de velocidad en 1900 ton. ¿La transmisión o comunicación? Y aquí viene el matiz que confunde a casi todos. A veces el ABS puede fallar en una sola rueda y el auto sigue andando normal. Pero el tablero decide no mostrar velocidad o la muestra errática porque la señal global ya no es confiable. O al revés, el ABS puede seguir sin encender luz, pero el dato de velocidad que se envía al tablero se vuelve inestable por un problema de comunicación. Desde el asiento del conductor, ambos se sienten iguales. Si con estas revisiones no aparece nada obvio, el siguiente salto lógico es el escáner. Y no necesitas el escáner más caro del planeta. Lo que necesitas es acceso a datos en vivo y a módulos, idealmente al ABS además del motor, porque leer solo el motor y ver sin códigos no descarta nada. El truco está en mirar datos, no solo borrar fallas. Con el escáner hay dos preguntas clave. Primera, ¿el auto está viendo velocidad del vehículo en algún lado? Muchos escáneres muestran Vehicle Speed o VSS. Si conduces despacio y ese valor sube y baja correctamente, entonces la señal existe en algún módulo. Si el tablero no marca pero el escáner sí ve velocidad, el problema está entre el módulo que calcula la velocidad y el cuadro de instrumentos, comunicación, configuración o el propio tablero. Segunda pregunta. ¿Qué dicen las velocidades de rueda? En el módulo ABS suele haber datos de wheel speed para cada rueda. Si 3 ruedas marcan y una se queda en 0 o se cae intermitente, ya tienes un culpable probable. Sensor de esa rueda, su cableado, su conector o el anillo reluctor. Este punto es oro, porque evita el error típico de cambiar piezas al azar. Si una rueda marca 0 en datos en vivo, no tiene sentido cambiar el tablero. Si todas las ruedas marcan bien, pero el vehicle speed está en 0, entonces el problema puede estar en cómo el módulo ABS o la EQ están generando o transmitiendo esa velocidad, y si vehicle speed está bien pero el tablero no, entonces el tablero o la red de comunicación son el foco. También hay que interpretar los códigos con cabeza fría. Un código relacionado con sensor de rueda no siempre significa sensor muerto. Puede ser cable cortado, conector sulfatado o incluso un rodamiento con juego que altera la lectura del anillo. Y un código de comunicación no siempre significa módulo quemado. A veces es una masa floja, un voltaje bajo o un conector que hace falso contacto. Ahora, hablemos de decisiones, porque al final lo que quieres es saber qué hacer mañana.
no solo entender teoría. Si el escáner muestra una rueda con lectura errática o en cero, lo más razonable es empezar por lo más barato y probable. Revisar y asegurar el conector. Limpiar, revisar el cable a lo largo de su recorrido. Buscar puntos donde roce y recién después considerar reemplazo del sensor. En muchos casos el sensor se cambia relativamente fácil, pero depende de si está pegado por suciedad o corrosión. Si no tienes experiencia, un taller puede hacerlo rápido. Y lo importante es que no te cambien por si acaso más de una cosa. Si el escáner no puede comunicarse con el módulo ABS o muestra múltiples fallas raras, ahí el diagnóstico se vuelve más de electricidad. Automotriz. Revisar alimentación del módulo, tierras, continuidad de cables y estado de conectores. Un módulo ABS puede ser caro, y por eso es clave no condenarlo sin pruebas. Un buen eléctrico automotriz suele empezar por verificar voltajes y masas bajo carga, no solo a simple vista. Si el escáner ve velocidad correctamente, pero el tablero no la muestra, entonces el tablero vuelve a escena. Aquí hay dos caminos. O el tablero está fallando internamente, o está perdiendo la comunicación con el resto del auto. A veces se nota porque además del velocímetro fallan otras cosas del cuadro, o porque el problema aparece con vibración o temperatura. Pero incluso en este caso, antes de pensar en reparación electrónica avanzada, conviene revisar conectores del tablero, estado de pines, y que no haya humedad o manipulación previa. Un conector apenas flojo puede hacer que el tablero viva, pero pierda datos específicos. Y aquí va una advertencia que ahorra dinero. Borrar códigos sin mirar datos en vivo es como borrar el historial de un detective antes de leerlo. Si la falla es intermitente, el código guardado puede decirte en qué rueda, en qué circuito o en qué tipo de señal se perdió la comunicación. Si lo borras por ansiedad, pierdes la pista. Si vas a borrar, hazlo después de anotar o fotografiar lo que apareció. Y mejor aún, después de revisar datos en vivo para ver qué se cae cuando el problema ocurre. Otra pregunta común. ¿Puede ser el sensor de velocidad de la transmisión? En algunos autos sí existe un VCS dedicado. En otros, la velocidad se calcula desde ABS. Sin entrar en especificaciones exactas por año o versión, la forma práctica de resolverlo es con escáner. Si el módulo ABS te da velocidades de rueda coherentes, y aún así el vehículo no reporta velocidad, entonces hay un punto intermedio donde se genera la señal final. Si el motor reporta velocidad pero el ABS no, o al revés, eso también orienta. Lo importante es no adivinar. Confirmar qué módulo está viendo qué. Hablemos de costos sin inventar cifras. Un sensor de rueda suele ser de las reparaciones más accesibles dentro de este problema, aunque el precio varía por marca, calidad y mano de obra. Un arnés o reparación de cableado puede ser barato si es un corte visible, o puede volverse laborioso si el daño está escondido. Un tablero o un módulo ABS ya son palabras mayores, y por eso el diagnóstico previo es lo que separa un arreglo razonable de un gasto innecesario. Y mientras tanto, si necesitas mover el auto, hay una forma responsable de hacerlo. Trayectos cortos, velocidad moderada, más distancia, de frenado, y sin confiar en ayudas electrónicas si hay luces encendidas. Si el ABS ESP está desactivado por falla, el auto puede comportarse distinto en piso mojado o en una frenada de emergencia. No es para entrar en pánico, pero sí para no manejar como si todo estuviera perfecto. Volvamos al punto de partida, porque aquí está la clave mental que te evita el laberinto. Cuando no funciona el velocímetro en Kia K3, el problema casi nunca es la aguja, es la señal. O la señal no existe, o existe pero no llega, o llega pero el tablero no la interpreta. Y cada una de esas opciones tiene un camino de verificación distinto. Si tuviera que resumir la lógica sin convertir esto en una receta fría, sería así. Primero confirma si hay síntomas asociados, sobre todo ABS, ESP y odómetro. Luego descarta lo básico de alimentación y fusibles, porque es rápido y sorprendentemente común. Después inspecciona lo que más sufre en el mundo real. Sensores y cables cerca de las ruedas, donde hay agua, golpes, vibración y suciedad. Y si no aparece nada claro, usa el escáner como una linterna. Mira datos en vivo de velocidades de rueda y velocidad del vehículo, y decide con evidencia si estás ante un sensor, un cable, un módulo o el tablero. La buena noticia es que la mayoría de estos casos se resuelven sin cambiar medio coche.
La mala noticia es que el síntoma engaña, y por eso tanta gente paga de más. Si te quedas con una sola idea, que sea esta, no persigas la aguja, persigue la señal. Y con esa mentalidad, incluso si terminas en un taller, llegas con las preguntas correctas y es mucho más difícil que te vendan un cambio por si acaso. Si quieres, cuéntame qué exactamente hace tu K3. ¿La aguja está en cero todo el tiempo o va y viene? ¿El odómetro cuenta? ¿Hay luz de ABS o estabilidad? Con esas tres respuestas se puede acotar muchísimo el diagnóstico sin adivinar.